Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén muy bien, con la energía al 100% y listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que, francamente, nos ha dejado a todos un poco, bueno, con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un tema que involucra a dos nombres que seguramente les suenan mucho, Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero con un giro bastante inesperado y sinceramente un poco preocupante. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita porque vamos a meternos de lleno en el Kerem Bürsin alerta a Hande, las graves consecuencias de Afzanur. Y antes de que sigamos, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras dosis de actualidad y entretenimiento. Gracias de antemano por su apoyo. Bueno, vamos directo al grano, porque la información que ha salido a la luz es bastante jugosa y, como les decía, un poco sensible. Parece que Kerem Bürsin, el carismático actor que conquistó nuestros corazones en series como Sen Kalkapm, habría lanzado una seria advertencia a su colega y expareja, Hande Erçel. Y el motivo de esta advertencia no es una disputa trivial, ni un rumor pasajero, sino algo que involucra directamente a otra figura destacada del panorama turco, Afzanur Sancaktutan. Para quienes no la ubiquen, Afzanur es también una actriz muy talentosa y querida, que ha participado en varias producciones exitosas. La cuestión es que, al parecer, la relación o la cercanía entre Afzanur y Kerem estaría generando una situación, digamos, delicada, tanto para Hande como para Kerem, y que podría tener unas consecuencias que nadie esperaría. Los rumores, y es importante recalcar que por ahora son eso, rumores, pero que vienen de fuentes que suelen tener información bastante precisa en el mundillo de la farándula turca, sugieren que Kerem, al darse cuenta de la dinámica que se estaba gestando entre él y Afzanur, habría decidido tomar cartas en el asunto. Y no de cualquier manera, sino alertando directamente a Hande. ¿Qué tipo de alerta? Pues según lo que se comenta, Kerem le habría hecho saber a Hande que ciertas interacciones o la percepción pública de su vínculo con Afzanur podrían ser perjudiciales. ¿Perjudiciales para quién? Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco compleja. Pareciera que Kerem, quizás actuando con una especie de responsabilidad o incluso empatía hacia Hande, quiso evitar que se generaran malentendidos mayores o situaciones incómodas que pudieran afectar la imagen de ella, o quizás incluso la de ambos, o la de Afzanur. Ahora, ¿por qué Afzanur estaría en el centro de esta posible alerta? Se especula que la cercanía entre Kerem y Afzanur podría haber sido malinterpretada o, peor aún, que se estuvieran dando pasos que podrían llevar a una situación más allá de la amistad. Si bien es cierto que en el mundo del espectáculo las amistades entre compañeros de profesión son comunes y esperables, a veces las líneas se difuminan, y la atención mediática, que es implacable, puede magnificar cualquier detalle. En este caso, al tratarse de Kerem y Hande, una pareja que en su momento fue una de las más queridas y seguidas, cualquier acercamiento de Kerem a otra mujer, y más aún si esa mujer es también una figura pública, podría ser escrutado con lupa. Las graves consecuencias a las que se refiere el título podrían ser diversas. Por un lado, la presión mediática. Si se interpreta que Kerem está iniciando una nueva relación, o incluso simplemente una amistad muy cercana, mientras aún hay un eco de su relación con Hande, esto podría generar una ola de comentarios negativos, especulaciones y hasta ataques en redes sociales dirigidos hacia él, hacia Afzanur, o incluso hacia Hande por cómo podría sentirse al respecto. Imaginen el torbellino de titulares: Kerem olvida a Hande con Afzanur, nuevo romance en ciernes, y todo el drama que esto conlleva. Por otro lado, estas consecuencias podrían ser más internas en el ámbito profesional. Si Afzanur, a raíz de esta situación, se viera envuelta en controversias que afectaran su reputación o su imagen pública, esto podría tener un impacto negativo en su carrera. Los productores, las marcas publicitarias, incluso el público en general, podrían empezar a verla bajo una luz diferente y eso, en un medio tan sensible a las apariencias como el turco, puede ser muy delicado. Y aquí es donde entra la supuesta alerta de Kerem a Hande. ¿Qué podría haberle dicho Kerem a Hande? Podría haber sido una forma de anticiparse a los rumores, de intentar controlar la narrativa o de simplemente compartir una preocupación. Quizás le dijo algo como: Hande, ten cuidado con lo que está pasando con Afzanur, porque los medios podrían interpretarlo de una forma que no nos favorecería a ninguno, y sé que tú no me reces ese tipo de presión. O tal vez fue algo más directo:
creo que es importante que sepas que mi relación con Afzanur podría estar generando cierta atención, y no quiero que esto te afecte negativamente. También cabe la posibilidad de que la alerta de Kerem no fuera solo por un posible nuevo romance, sino por la forma en que las interacciones con Afzanur podrían ser percibidas en el contexto de su propia historia con Hande. Recordemos que Kerem y Hande tuvieron una relación muy pública y querida, y su separación, aunque aceptada, dejó un rastro de fans que aún esperaban una reconciliación. En ese escenario, cualquier nueva relación de Kerem, o incluso amistades muy cercanas, podría ser vista por algunos como un reemplazo o una traición, y esto, por supuesto, genera una dinámica de opinión pública muy complicada. Lo que es innegable es que la industria del entretenimiento turco es un hervidero de rumores y especulaciones, y los actores y actrices están constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus acercamientos a otras personas, puede ser magnificado y transformado en una historia. Y cuando se trata de personalidades tan queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la atención se multiplica. Ahora es fundamental recordar que hasta el momento todo esto son especulaciones. No hay confirmación oficial de que Kerem haya lanzado una advertencia específica a Hande sobre Afzanur, ni tampoco sobre la naturaleza exacta de la relación entre Kerem y Afzanur. Lo que sí es cierto es que el titular ha circulado y ha generado mucho debate entre los seguidores de ambos actores. Si nos ponemos en el lugar de Kerem, y asumiendo que la información fuera cierta, su acción podría interpretarse de diferentes maneras. Por un lado, podría ser vista como un gesto de madurez y respeto hacia Hande, intentando protegerla de potenciales controversias. Por otro lado, algunos podrían interpretarlo como una forma de querer controlar la narrativa de su vida personal o de las relaciones que establece. Y respecto a Afzanur, si efectivamente su cercanía con Kerem está generando esta ola de especulaciones, ella, al igual que cualquier otro actor en una situación similar, podría estar sintiendo la presión. Es una situación difícil, porque es complicado mantener la privacidad y las relaciones personales cuando se está bajo los focos. En resumen, lo que se comenta en los círculos de la farándula turca es que Kerem Bürsin habría alertado a Hande Erçel sobre las posibles repercusiones negativas, tanto para ellos como para Afzanur Sancaktutan, que podrían derivarse de la dinámica que se ha estado gestando entre él y Afzanur. Esta alerta, de ser cierta, apuntaría a las graves consecuencias mediáticas y profesionales que podrían surgir de malinterpretaciones o de una atención pública no deseada. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan comentado. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más clara de lo que se está rumoreando. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta saber qué piensan ustedes, así que por favor, déjenme en los comentarios todo lo que opinan sobre esta situación. ¿Creen que Kerem actuó correctamente? ¿Qué creen que deberían hacer los involucrados? Su opinión es súper importante para mí y para la comunidad del canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o entretenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también siguen la actualidad de las estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.